El canal del Congreso presenta Les doy la bienvenida a Cámara Alta para dar seguimiento a la agenda legislativa del Senado de la República. Arrancamos con el llamado al diálogo y a no perder de vista todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, realizado por el senador Emilio Álvarez y Casa, respecto a la ley que el Congreso de la capital del país analiza para reglamentar el comercio ambulante en la Ciudad de México. Recientemente el Senado mexicano llamó al Congreso de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo para analizar la regulación del comercio ambulante en las calles de la capital. Un tema que afecta aproximadamente a 300,000 familias que han encontrado el sustento y una forma de vida en la vía pública donde entran en conflicto derechos humanos encontrados. Déjeme poner el ejemplo del derecho al trabajo versus el derecho al libre tránsito. El derecho a tener servicios dignos, y que muchos de esos servicios dignos vienen a partir del pago de impuestos, y entonces el dilema que tienen los comerciantes establecidos que pagan impuestos versus los comerciantes que no pagan impuestos. El comercio en la vía pública refleja la desigualdad. Para que haya vendedores informales, deben existir compradores informales. Mucha gente no tiene la condición económica para acceder a los comercios establecidos y va a esos comercios porque es más barato y porque tiene condiciones para satisfacer las necesidades de su familia. De manera que también hay un fenómeno de informalidad producto de la desigualdad que vivimos. Son personas que no es que quieran estar en la calle, es que necesitan estar en la calle para generar ingresos. Entonces, obviamente, sí hay un riesgo de salud. Y pues el riesgo también de la incertidumbre, ¿no? Porque son personas que no cuentan con un seguro médico, que no cuentan a veces con protección del Estado. Pensemos en las condiciones del mercado laboral, que tampoco ofrecen condiciones y que hacen que para las personas sea mucho más rentable a veces tener un puesto o un negocio pequeño que ser trabajadores dependientes. A esto se suma el reto de combatir la corrupción y el control político electoral de las personas que ejercen el comercio ambulante. Se busca garantizar que comerciantes de la vía pública cuenten con condiciones necesarias para desarrollar sus actividades económicas. Hay mucha desconfianza de parte de las personas que forman de este gremio porque pues, varias veces se ha tratado de impulsar mesas de diálogo y no se ha logrado nada. Hay varias poblaciones que hacen parte del sector del comercio en vía pública. Hay población indígena, que es bastante representativa, ¿no? Cómo asegurar que estén presentes. Hay poblaciones que tienen que ver más bien con actividades manuales, más que comerciales, ¿no? Entonces hay como diferentes aspectos a considerar, también el tipo de bienes que se ofertan en las calles, ¿no? Que haya representatividad también como de los sectores que están vinculados con la cultura y con el arte y con la difusión de las ideas, ¿no? Como las personas que venden los libros, ¿no? O sea, que haya como un abanico realmente amplio de espacios de comercio, mujeres también, porque pues sabemos que hay muchas mujeres cabeza de familia que sean incluidas realmente, ¿no? Y no sea solo por tomarse la foto. Se trata de un tema complejo cuya solución inicia con el diálogo. No hay solución fácil y una parte importante de la solución pasa por sentarse a platicar. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? Los gobiernos. Tras lograr la anexión de Texas, los deseos expansionistas del presidente norteamericano James Knox Polk abrieron la brecha hacia una guerra inevitable, cuyo resultado quedó plasmado en aquella cruel estampa en la cual se ve la bandera de Estados Unidos ondeando en lo alto de Palacio Nacional, justo el 15 de septiembre de 1847.
La invasión estadounidense produjo una total ruptura del orden político del país. Tras la renuncia de Antonio López de Santa Anna, el presidente Manuel de la Peña y Peña ordenó movilizar a los poderes del Estado hacia Querétaro. De esta forma, la Cámara de Senadores y la de Diputados ocuparon provisionalmente la Academia de Bellas Artes de Querétaro para sesionar. La edificación ha sido partícipe de diversos momentos de importancia en la historia de México y durante el periodo de 1847 a 1848 sirvió como sede del Congreso Nacional Extraordinario por la situación de guerra. El edificio fue construido en 1804 y fue en primera instancia la Escuela de la Inmaculada Concepción, donde posteriormente se formó un área dedicada al dibujo y entonces fue nombrada Academia de San Fernando. De corte neoclásico, ocupaba un anexo del templo de la Tercera Orden Franciscana, situado en una esquina que hoy ocupa su fachada principal. Durante la invasión, no solo sesionó el Congreso, sino que también ahí fue debatido y aprobado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin al conflicto bélico con Estados Unidos. El Congreso regresó a Ciudad de México en junio de 1848 y ocupó nuevamente su sede en Palacio Nacional. Con más de 200 años de experiencia, México tiene una enorme tradición en el cultivo y producción de café. De esta industria se estima que se benefician más de 3 millones de personas de manera directa e indirecta. Sin embargo, los cafeticultores del país son en su gran mayoría productores de pequeña y muy pequeña escala, muchos de ellos con apenas 1 hectárea. Y están presentes fundamentalmente en 12 entidades de la República. Generar las condiciones que impulsen la producción y comercialización del café es otra de las tareas que ocupan a la Cámara Alta. México ha desarrollado una gran actividad económica en torno al café, ya que gracias a la topografía, suelos y clima de nuestro territorio, es posible cultivar variedades de café de excelente calidad, clasificadas dentro de las mejores del mundo. No obstante, en las últimas 3 décadas la producción de café en México se ha reducido, debido principalmente a la disminución en el precio internacional, la caída en el rendimiento por el agotamiento de los cafetos, los altos costos que enfrentan los productores y plagas como la roya. Sin embargo, su producción se ve afectada por diversas plagas y enfermedades, entre las cuales se encuentra la roya del cafeto. La enfermedad afecta a las plantas del café mediante la caída prematura de las hojas, lo cual reduce hasta el 50% de su rendimiento y de su producción. A fin de enfrentar estas problemáticas, la Cámara Alta presentó una iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento a la Cafeticultura, con el objetivo de fomentar, impulsar y promover la cafeticultura, brindando apoyos para la producción y comercialización. Además, busca establecer las normas para que los consumidores puedan adquirir un grano con calidad certificada. Los productores de café son de los más pobres de los pobres del país, fundamentalmente está en las regiones indígenas, y a esta actividad se dedican cerca de 4 millones de mexicanos. Actualmente, México ocupa el 11º lugar en la producción cafetalera. Cada año se producen cerca de 900,000 toneladas, es decir, el 1.7% de la producción mundial del aromático. Chiapas, Veracruz y Puebla concentran el 80% de la producción nacional. De acuerdo con la iniciativa de ley, el Consejo Mexicano del Café sería la institución encargada de promover la producción, certificación y comercialización.
De aprobarse esta legislación, se impulsará la producción de café orgánico, renovarán cafetales con plantas resistentes a plagas, se establecerán fondos de apoyo al productor en periodos de precios bajos y ofrecerán primas de seguro subsidiadas contra la roya. Todas estas acciones en beneficio de productores y consumidores. María Merced González González es originaria de la comunidad de Maney en el municipio de Huichapan, Hidalgo. Este lugar es bien conocido por su ambiente tranquilo y por sus aguas termales. Antes de ingresar a la política, María Merced González estudió la carrera de Contaduría Pública e hizo una especialización en Administración y Desarrollo de Empresas y Negocios. Fue en las elecciones estatales de 2016 que se hizo candidata a diputada local por Morena y tuvo la oportunidad de recorrer municipios y comunidades que le dieron otro panorama de las necesidades en Hidalgo, entidad que ha sufrido consecuencias negativas de índole ambiental y social debido a la explotación minera. Aunque en aquellos años no ganó, María Merced fue la mujer con la mayor votación. Como el que persevera alcanza, su llegada al Congreso ocurrió en las elecciones federales de 2018, como suplente de Angélica García Arrieta, quien falleció en funciones y dejó sobre María Merced González la responsabilidad de representar a Hidalgo a partir de enero del 2019. Ya instalada en su curul y en las sesiones virtuales debido a la pandemia, María Merced González funge como secretaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional e integra las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos Segunda, Derechos de la Niñez y Medio Ambiente. Con una vida privada muy reservada, sabemos que esta mujer es una madre de familia que se autodefine como emprendedora y activista socioambiental. Senadora María Merced González González. Valentín Gómez Farías, hombre de carácter inflexible, de estricta moral y de ardientes deseos por mejorar, nació el 14 de febrero de 1781 en Guadalajara, Jalisco. De joven decidió estudiar medicina y en 1807 se graduó para ejercer su profesión en Aguascalientes, lugar donde inició su vida política en 1820, cuando fue electo regidor del ayuntamiento. Don Valentín fue elegido senador por el estado de Jalisco en 1824 y reelegido en 1826, logrando presidir el Senado. Durante algunos de los mandatos de Antonio López de Santana, Gómez Farías fue varias veces vicepresidente en ejercicio de la presidencia, es decir, asumió las responsabilidades del Ejecutivo siempre que el veracruzano deseaba dispensarse del cargo o embarcarse en una nueva guerra. Valentín Gómez Farías fue un reformista y se dio a la tarea en 1833 de organizar al gobierno y contribuir a crear las bases del Estado laico en los asuntos de orden civil. Algunas de las leyes promovidas por Gómez Farías rompieron con el monopolio de la Iglesia en la enseñanza, las cuales dieron la posibilidad de que más jóvenes adquirieran estudios y se abrieran escuelas normales para maestros. Con estas reformas, el presidente en funciones clausuró la Real y Pontificia Universidad de México, la cual era herencia virreinal con carácter religioso que no encajaba en el nuevo ambiente de la sociedad independiente. Valentín Gómez Farías murió en la Ciudad de México el 5 de julio de 1858. Se le conoce como el padre de la Reforma, que años después y tras una guerra fratricida, logró consolidar el presidente Juárez. El 24 de marzo de 1868, el Congreso decretó inscribir con letras de oro el nombre de Valentín Gómez Farías en el muro de honor del recinto parlamentario de la Nación Mexicana. La esclerosis múltiple es una enfermedad de causa desconocida, caracterizada por numerosas lesiones en el sistema nervioso central. Estas lesiones no aparecen todas al mismo tiempo, sino que lo hacen por brotes entre los 20 y los 40 años. A fin de concientizar sobre las necesidades de quienes padecen esta enfermedad, la Cámara Alta se iluminó de color naranja el último miércoles de mayo por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
El 14 de marzo de 2009 fue publicado el decreto por el cual se estableció que el último miércoles de mayo sea reconocido como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Ese es el primer paso, hacer visible a todas las personas y sus familiares que viven con este padecimiento. Son personas con nombre y apellido, que diariamente enfrentan las múltiples dificultades que representan este padecimiento. En el Senado de la República abrimos las puertas a la sociedad para que comparta con nosotros sus inquietudes y preocupaciones y podamos encontrar juntos las mejores soluciones a los problemas que enfrenta hoy nuestro país. La esclerosis múltiple se define como una afección que daña la mielina, cubierta protectora de los nervios, lo cual se traduce en síntomas sensoriales, visuales, pérdida de equilibrio y motricidad, problemas cognitivos, fatiga, dolor, entre otros que de no diagnosticarse a tiempo puede alcanzar altos índices en la escala de discapacidad y afectar seriamente la calidad de vida del paciente. El número de pacientes, como se comentaba, a veces llega en algunos datos hasta 20,000 pacientes. De esos 20,000 pacientes solamente se atienden 6,000. Y déjeme decirle que lo que vale la esclerosis múltiple como entidad de tratamiento es muy cara. Los tratamientos médicos que tenemos en la actualidad, de los 11 medicamentos que comentaban, este país tiene 9, lo cual es bastante. Y los tratamientos van desde 20,000, 50,000 hasta 2 millones de pesos. La esclerosis múltiple afecta principalmente a personas que se encuentran en el rango de edad de mayor productividad, es decir, jóvenes de entre 20 y 40 años, y tiene una mayor prevalencia y mortalidad entre la población femenina. Incluso en años recientes, también se ha detectado una mayor incidencia entre la población infantil. De ahí la necesidad de impulsar una iniciativa que declare a la esclerosis múltiple como una enfermedad catastrófica. La importancia de que sea una enfermedad catastrófica, para los que no sepan, es una manera de que los gobiernos tienen para crear una bolsa específica de dinero, literalmente, para que los pacientes se atiendan, para darles servicios independientemente de las instituciones, que haya medicamentos, que existan todas las condiciones y que todos los costos directos e indirectos de las enfermedades puedan ser manejadas hasta a través de un fondo común. El pasado 26 de mayo, último miércoles del mes, la Cámara Alta se iluminó de naranja para fomentar conciencia, pero sobre todo para refrendar el compromiso de hacer de esta lucha una causa común y un tema que encuentra espacio en la agenda de la siguiente legislatura. Este no es un tema político, es un tema real, que es la vida de miles de mujeres y hombres en México. Y la prueba está aquí, en este Senado, donde siempre hemos sido bien recibidos. Y les aseguro que mientras yo pueda hacer algo para mejorar esta situación, lo voy a hacer y no le voy a quitar el dedo del renglón. Que los recursos económicos y financieros con los que cuenta el Estado se apliquen a los rubros que contribuyan al desarrollo del país es la tarea primordial que desarrolla la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta. Dicha comisión estudia, analiza, discute, dictamina y en su caso propone reformas al marco fiscal y financiero con la finalidad de apuntalar el desarrollo y el bienestar de todos los sectores sociales y productivos del país. Por ejemplo, si es necesario apoyar a una comunidad indígena con la exención de algún pago de derechos, lo revisa la Comisión de Hacienda. Si es prioridad promover la igualdad de oportunidades para que se les dé trabajo a personas con discapacidad o adultos mayores, es la Comisión de Hacienda la que estipula los beneficios fiscales para las empresas que se adhieran al plan. El combate a la evasión fiscal realizado por las empresas que abusaron de la figura de subcontratación también pasó a revisión por esta comisión. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público es el senador Alejandro Armenta, mientras que la secretaría recae en la senadora Nubia Magdalena Mayorga. Conoce al resto de los senadores y senadoras que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Si tomamos en cuenta que en el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, se debe aceptar que la violencia de género es la manifestación más clara de la desigualdad entre hombres y mujeres y la más grave violación de los derechos humanos que sufren millones de mujeres, niñas y jóvenes.
Para sumarse a todos los esfuerzos a fin de aminorar y erradicar este problema, el Senado de la República y ONU Mujeres firmaron un convenio para apuntalar todas las propuestas legislativas que se desarrollen próximamente en el seno de esta Cámara. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones como en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. Para impulsar acciones que contribuyan a erradicar la violencia contra las niñas y mujeres en el país, el Senado de la República firmó un convenio de colaboración con ONU Mujeres. Nosotras como ONU Mujeres firmamos convenios de buena voluntad con las instituciones de los países para acompañarlas en las tareas que realizan para avanzar la agenda de igualdad de género. En el caso de estos convenios firmamos, por un lado, y aquí lo quisiera recalcar, un convenio con la Cámara de Diputados, que lo firmamos en febrero de este año, de 2021, un memorándum de entendimiento, y el 7 de abril de este mismo año con el Senado de la República. De este modo trabajamos con ambas cámaras para atender pues los procesos de reforma legislativa. Celebro que este convenio se lleve a cabo y sobre todo que estemos tan comprometidos cada una de las comisiones. Tengan la certeza que el tiempo que nos queda frente de la mesa directiva y el tiempo que estemos como senadores de la República, la agenda de las mujeres no se puede postergar. Ambas instituciones orientarán sus esfuerzos a garantizar el pleno acceso de las mujeres y las niñas a sus derechos conforme a los principios contenidos en instrumentos internacionales. Además, promoverán mecanismos de participación de la sociedad civil en la discusión de las iniciativas de ley que se presenten. Le hizo una recomendación al Estado para garantizar que todas las formas de discriminación que prevalecen en las leyes que impiden el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia habían de revisarse, y a partir de allí, pues el Estado mexicano y concretamente el Poder Legislativo ha estado trabajando de un modo muy importante en atender alguna de estas recomendaciones. Todas las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas deben partir de un enfoque multidimensional para poder incidir en las numerosas formas que originan la violencia. El trabajo legislativo es fundamental y desde Naciones Unidas, que somos una instancia intergubernamental, ponemos un gran foco justamente en que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de leyes y de marcos normativos que garanticen que cambiamos la realidad de las mujeres. La humanidad merece mujeres completas, cuidadas y protegidas. Conseguirlo es deber conjunto del gobierno, las asociaciones y la sociedad civil. Las dos películas que forman parte de Cine en el canal del Congreso, una mirada con compromiso social, este fin de semana son Mar y Dibujos contra las balas. Vamos a conocer un poco de ellas. Mar nos lleva a la playa de Argentina con los treintañeros Martín y Eli, una pareja de citadinos que ve interrumpidas sus vacaciones destinadas a reconectarse por la repentina llegada de la mamá de Martín, de la suegra, que resulta ser una mujer sarcástica y entretenida. Esta película es un relato de cómo pueden cambiarnos unas vacaciones en familia. El rodaje de la directora chilena Dominga Sotomayor duró solo 8 días y el guión estuvo abierto a la improvisación al grado de que en esa semana de filmación desafortunadamente cayó un rayo sobre la playa asesinando a algunas personas y esta tragedia fue integrada sutilmente a la ficción.
Dibujos contra las balas es un documental donde vecinas de Ciudad Juárez crean refugios infantiles en algunas de las colonias más violentas del país. En estos refugios hablan con los niños y les ponen actividades para sanar las heridas que la violencia del crimen organizado les dejó. En su segundo documental, Alicia Calderón se enfoca en un proyecto ciudadano muy esperanzador que se podría replicar en algunas partes del país y por eso es sumamente interesante. Desde hace una década, en el Senado hay una Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que trabaja para erradicar cualquier clase de violencia contra menores. Seguramente los legisladores que la integran les recomendarán mucho este último documental. Despedimos esta emisión con las recomendaciones para ver buen cine en el canal del Congreso. Pero desde este momento queda abierta la convocatoria para que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. Ponemos a su disposición los medios de contacto que aparecen en este momento en pantalla para que nos escriban un comentario, una sugerencia u opinión. A nombre del equipo que hacemos posible Cámara Alta, me despido. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó